Estamos ahora con el señor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Pedro, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar en el programa. Lo primero, hoy la presidencia, el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley para pedir porque finalmente le van a pedir la aprobación al Congreso, que la presidencia se pueda ejercer de manera remota en caso de viaje. Y esto, por supuesto, naturalmente despierta reacciones en el Congreso, como una manera, se le ha llamado inconstitucional, incluso ilegítimo esa posibilidad, y el Congreso considera que el designado de manera natural debería ser el presidente del Congreso y no el premier, ni tampoco se debe dejar abrir la posibilidad de trabajo remoto. ¿Cuál es tu análisis? Lo ideal hubiese sido que el Congreso envíe un paquete completo de las reformas políticas que requiere con urgencia el país. Y lamentablemente no lo ha hecho. Por eso hay este tipo de comentarios. Debemos preguntarnos por qué nos encontramos en esta situación. ¿Por qué esta anarquía de la institucionalidad democrática? Por el ejercicio abusivo del poder, por el conflicto permanente entre los poderes del Estado y por la mala interpretación de instituciones contempladas en la Constitución. Y eso es lo que ha debido abordar, dar su aporte el Ejecutivo al Parlamento para que se solucione esto, ¿no? No podemos seguir con este ejercicio abusivo, por ejemplo, de la vacancia por incapacidad moral permanente. No podemos continuar con este problema en la disolución del Congreso. Es más, sobre estos dos puntos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado la necesidad de reformar esto. Sin embargo, ni al Ejecutivo ni al Legislativo le interesan estos problemas, porque no están en la agenda política de estos poderes del Estado. Ahora, sin duda hay reformas políticas que son urgentes, como esa, claro, como la posibilidad de tener una bicameralidad o acaso la posibilidad de volver a reelegir congresistas que de pronto le darían continuidad. Naturalmente. Hay mucho pan por reganar, pero en este caso específico, y teniendo en cuenta que la presidenta no tiene vicepresidentes, ¿a quién le correspondería en todo caso reemplazar? Acá hay el tema político y el constitucional. En el tema político llama la atención que los parlamentarios que se quieren quedar hasta el 2026 y no tocan a doña Dina sean incongruentes y no den trámite a esta solicitud y hayan algunos señalado la inconstitucionalidad sin haber hecho un análisis, ¿no es cierto? Y es curioso también que este Parlamento, que parece una agencia de viajes, porque estos parlamentarios dan la vuelta al mundo, había que se quería ir a China, ¿no es cierto?, viajes de Estado que son necesarios. Podemos tener un jefe de Estado o una presidenta amarrada en un contexto internacional complejo, en donde vemos que las relaciones exteriores del país están delicadas. Hasta ahora López Obrador actúa impunemente violando un compromiso internacional sobre la Alianza del Pacífico. Es decir, desde Kuczynski los presidentes no viajan al exterior. Bueno, con la vergonzosa excepción de Pedro Castillo, ¿no?, que este Congreso sí lo autorizaba. ¿Para qué? Para hacer vergonzosos papelones en el exterior, en donde el mundo entero constató que el profesor presidente no sabía leer. Para eso sí autorizó este Congreso los viajes, para hacer el ridículo internacional. Pero para temas que sí deberían preocupar, deberían por lo menos dar un trámite. Existe un precedente. Bajo la vigencia de la Constitución de 1933, no existían las vicepresidencias, se instituyeron por ley. Y cuando el presidente Manuel Prado, en su primer mandato, viajó a los Estados Unidos para tener una audiencia con el presidente Roosevelt, no dejó encargada la presidencia ni a su primer vicepresidente Rafael Larco Herrera por discrepancias políticas, ni a su segundo vicepresidente Carlos Gibson. La dejó
al presidente del Consejo de Ministros, Alfredo Solfi Muro, que fue su hombre de confianza y, dicho sea de paso, en los 2 periodos de Prado ocupó la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces valdría la pena analizar este precedente. Pero de otro lado, ciertamente cuando se redactaron los artículos de la Constitución, la tecnología moderna en el mundo no había avanzado. Hoy en día es posible, por ejemplo, usar una firma digital, algo que no está legislado y que sí se puede hacer a través de una ley. Ahora, acá el tema es concordar esto con la encargatura del despacho, que la Constitución dice que está a cargo del vicepresidente, y con el problema esencial, es decir, la autorización del Congreso. En los últimos años hemos visto que el Congreso, sobre todo en las rectas finales de los presidentes, por razones fundamentalmente políticas, no ha autorizado los viajes de los presidentes. Cuando se han hecho, a mí me tocó, por ejemplo, en un momento complicado en que el Parlamento no quería autorizar un viaje del expresidente Humala al exterior, encontrar una vía para que el país esté representado. Pero repito, en un mundo globalizado en donde las relaciones exteriores son fundamentales, no podemos tener un jefe de Estado en esta situación, ¿no? En este mundo globalizado que menciona, y usted ha mencionado además de manera particular a AMLO, hoy nuevamente el presidente de México la ha emprendido contra la presidenta Dina Boluarte, y para ser específicos ha dicho que, además de repetir la cháchara de que el señor Pedro Castillo, gente humilde y ha sido condenado por un maestro, como un maestro serrano del Perú, y que aquí impera el racismo y el clasismo, también ha señalado de que no le puede entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a la presidenta Dina Boluarte porque no es legal ni legítimamente para nosotros presidenta del Perú. ¿Cuál debería ser la reacción del gobierno de Dina Boluarte ante esta intromisión permanente de este y otros presidentes que siguen con el mismo discurso de que el golpe de Castillo no fue un golpe, que es el presidente constitucional del Perú? A ver, Castillo está en prisión por golpista y con graves imputaciones de carácter penal, por mandato judicial, no por una decisión política. El golpe efímero de Castillo fracasó porque las Fuerzas Armadas no lo apoyaron. Pero ese hecho no quiere decir que el golpe haya durado horas, no implicaba el rompimiento del orden constitucional. No fue un lema, no fue una proclama como ahora pretenden señalar los ciegos y fanáticos defensores de Castillo. Bueno, y el propio Castillo, que lo ha declarado así, ha dicho, sí, claro, fue una proclama, ¿no? Entonces, por tanto, entonces, claro, no hay golpe, claro. Amenazó al país. Acá lo que hay es una política internacional de encubrimiento de un acto golpista y corrupto de parte de los presidentes de México y de Colombia. En el caso de López Obrador, más grave, porque México está violando un compromiso internacional pactado en un acuerdo que es el de la Alianza del Pacífico. Entonces, el que se pone al margen del derecho internacional y lo viola grotescamente es López Obrador. Y lo que llama la atención es la debilidad de la Cancillería. Por esa razón sostengo que en los últimos años este abandono del manejo de las relaciones exteriores como consecuencia de la inestabilidad política del país debe superarse. Pero no vía trabajo remoto, porque la presidencia no se puede ejercer de manera remota. A ver, yo creo que esa parte, por lo menos es lo que interpreto de la iniciativa legislativa, está referida a la encargatura del despacho. Como no hay vicepresidente de la República que se encargue de las cuestiones administrativas, el gobierno está enviando este proyecto para que se facilite el manejo administrativo del despacho presidencial de la presidenta desde el exterior. Pero en fin, eso es algo que hay que debatir y solucionar.
Cuando se debatió la Constitución, a los constituyentes se les pasó por la cabeza tener presidentes sin convicciones democráticas, golpistas, congresistas que continuamente cometen actos ilícitos. ¿Se le ocurrió? De ninguna manera. Entonces, lamentablemente, reitero, esta crisis política nos ha puesto en esta situación y requiere una solución. Más aún cuando, de acuerdo al desarrollo de los hechos políticos, estamos apreciando que ambos poderes del Estado se quieren quedar hasta el 2026 y que el proyecto de reforma para adelantar las elecciones generales no es de interés ni del gobierno ni del Parlamento. Usted también, además de haber sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido ministro de Defensa. Entonces, conocerá mejor que nosotros, naturalmente, la responsabilidad que tiene la Presidenta de la República frente a los actos para contrarrestar la violencia que hubo en los meses pasados. La semana pasada escuchamos todos, o leímos todos, las declaraciones de la Presidenta Dina Boluarte y pareció luego retractarse a través de un acercamiento a las Fuerzas Armadas e incluso de un otorgamiento de ciertos beneficios sanitarios, de salud, ¿no? Pero esta semana nuevamente vuelve con un discurso que lo acerca al primer momento y dice: Castillo es el asesino sentado en la Digroes, autor de más de 60 víctimas. Yo naturalmente no niego que hay un acto de consecuencia entre después del golpe y toda la incitación que hubo en el pasado frente a lo que ocurrió después. Pero de allí a no asumir una responsabilidad, ¿no más bien es un exceso? A ver, de acuerdo a la Constitución, el jefe de Estado no tiene responsabilidad política. La responsabilidad política recae en los ministros de Estado. Es decir, en este caso, en los que ocuparon las carteras de Defensa y del Interior. Votaronlas. Bueno, naturalmente, al final del mandato de la presidenta podrá ser investigada. De hecho, se están investigando los hechos y solo un juez puede establecer la responsabilidad penal. Ahora, lo que sí llama ahora profundamente la atención es por qué recién la presidenta Boluarte da a conocer este hecho. ¿Por qué el gobierno no dio esa versión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando visitó el país? ¿Por qué el Congreso de la República no informó a la Comisión Interamericana de hechos objetivos? Organización, financiamiento ilegal del narcotráfico y de la minería ilegal, de la movilización de ese momento. ¿Por qué razón Ejecutivo y Legislativo guardaron silencio? ¿Y por qué a estas alturas del partido la presidenta Boluarte sale con esta argumentación fundamentalmente de carácter político? Porque si el gobierno tiene esas pruebas desde el punto de vista legal, están obligados a darlas a conocer, que es en realidad lo incomprensible de la conducta política de este gobierno. Las explicaciones que ha dado el gobierno de la presidenta Boluarte no han generado credibilidad ni a nivel nacional ni internacional. Es más, el número de muertos, que ha causado una justificada conmoción y dolor en el país, también ha ocasionado una conmoción internacional. Entonces, acá lo que hay que exigirle a la presidenta Boluarte es que hable usando la verdad, diciendo la verdad, no intentando tontear a la ciudadanía. Porque la presidenta Boluarte, con este parlamento cómplice, lo que han hecho es tontear a la ciudadanía. Hicieron el amague del adelanto de las elecciones generales, luego al archivo y cambian de línea o de postura jurídica y política en este hecho tan grave de acuerdo a las circunstancias. Y eso es absolutamente inaceptable, es condenable. Señor Cateriano, tenemos justamente hoy algunas declaraciones de la canciller Ana Cecilia Gervasi, justamente sobre los pronunciamientos que han tenido los presidentes en el exterior. Adelante. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas, irresponsables e ideologizadas de los señores Petro de Colombia y López de México,
quienes insisten en desconocer el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y la sucesión legítima y constitucional de la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, que ha sido reconocida ampliamente por la comunidad internacional. Esta posición evidencia una vez más su actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región, plasmados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana, en particular en lo relativo a la defensa de la democracia, que constituye una obligación que compromete a todos nuestros estados. Muestra también un evidente interés de tergiversar la realidad, con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países. Las referencias particulares del señor Petro sobre la fiscal de la Nación del Perú, además de faltar a la verdad, son una clara demostración de su no reconocimiento a la independencia y autonomía constitucional que tienen las fiscalías en el marco de un sistema democrático. Adicionalmente, la posición asumida por el señor López de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior, que afecta al proceso de integración más exitoso de los últimos tiempos y, peor aún, a las necesidades de su población. Los argumentos aludidos hoy por el señor López para no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, que le corresponde a nuestro país, muestran insensatez y una visión sesgada que no se condicen con el reconocimiento del mandato constitucional de la señora Presidenta de la República, ratificado por la comunidad internacional en su conjunto. ¿Considera que estas reacciones son suficientes, oportunas, diría, frente a la situación? ¿Suficientes? Creo que es una respuesta que finalmente se ha dado. Ahora, ni Petro ni López Obrador van a cambiar con una declaración como esta. Es decir, ellos desde que se inició el rompimiento del orden constitucional en el Perú han encubierto todos los actos ilícitos de Castillo usando la mentira. Petro llegó a decir que Castillo había sido detenido y encarcelado sin mandato judicial. Y bueno, López Obrador simplemente, y eso hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué López Obrador y Petro petardean la Alianza del Pacífico? Porque son dos presidentes de izquierda que no creen en el libre comercio, que no creen en una economía de mercado, que no creen en una integración económica y que todo su discurso tiene como propósito dinamitar un proceso de integración económica exitoso. ¿Por qué? Por razones políticas. Esa es la razón. Ahora, llama la atención el silencio del presidente Boric de Chile, que acaba de recibir un garrotazo en las últimas elecciones electorales. Porque lo que hemos visto estos meses es caos en Colombia, división del pueblo colombiano, como lo hizo Castillo acá, y en México no digamos. Ahora, ¿qué hacer en este contexto internacional tan delicado? Porque hay que decirlo, históricamente las relaciones internacionales con México y Colombia han sido fluidas y de una notable hermandad. Acá, detrás de esto, hay también una intención política, reitero, de boicotear este proceso de integración económico que fue observado con gran admiración por diversos países en el mundo entero. Esa es la verdad también. Muchas gracias, señor Pedro Cateriano. Ha sido un gusto conversar con usted. Nos gana siempre el tiempo. Correcto. Buenas noches.